Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, por supuesto, en nombre de mi compañero Pascal Beltrán, que está de vacaciones, pues estamos aquí, Francisco Sea, un servidor, conduciendo este espacio, y voy a presentarle a nuestros invitados, que usted los conoce ya de sobra. Mi querida Yuri Sierra, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muy buenas noches a ti, al panel, por supuesto a usted, que nos ve en su casa. Mi querido Martín Espinosa, buenas noches. Paco, buenas noches, a todos muy buenas noches. Señor Humberto Musacchio, buenas noches, Humberto. Señor, lo será usted. Buenas noches a todos. Querido Ángel Verdugo, de una vez contéstale. La tosudez. Muy buenas noches, buenas noches. Gracias, Ángel. José Luis Vargas, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, usted sabe que esta semana el candidato del PRI y del Partido Verde, Enrique Peña, realizó ya una visita al presidente Calderón allí en la residencia oficial de Los Pinos. Conversó más de una hora con él. Y bueno, ¿qué es lo que se puede sacar de esta visita, Yuri? Es un poquito anticipada, se debió de haber esperado a que ya hubiera una calificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para esta visita, ¿o cuál es el significado para ti? Bueno, se da en un contexto muy particular esta visita. Por supuesto, recordamos que el 1 de julio salió el presidente de la República, como ocurre en cualquier democracia y como ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales en nuestro país, a reconocer pues que los votos, la mayoría de los votos favorecían a Enrique Peña Nieto. Después de eso y unas semanas en donde, digamos, ha sido el conflicto postelectoral, ha sido la tónica, ¿no?, del debate político y mediático nacional, el propio presidente Felipe Calderón salió a decir que bueno, que si había un exceso de gasto y que si había compra de conciencias, así lo dijo él, pues debía de ser castigado. Eso se leyó no nada más en los medios, sino también seguramente en los círculos políticos como señales encontradas. Entonces entiendo este encuentro entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pues como la necesidad de mandar el mensaje de que Enrique Peña Nieto, si bien el tribunal sigue con todo el proceso legal de la calificación de la elección, pues hasta el momento sigue siendo el candidato que más votos obtuvo en las urnas. Martín, ¿no? ¿Le falta congruencia entonces al presidente de la República? Reitero otra vez, ¿se tenían que haber esperado a que hubiera esta calificación? O como dice Yuri, hay señales encontradas en esta visita. Yo creo que esta visita del candidato del PRI a Los Pinos responde más que nada al momento interno que está viviendo el Partido Acción Nacional y del cual el presidente de la República no es ajeno. Yo creo que el presidente Calderón está jugando un papel y quiere jugar un papel fundamental en la conformación de la nueva dirigencia del Partido Acción Nacional, y una parte de su juego político fue recibir al candidato que hasta el día de hoy lleva la delantera en el conteo de los votos, aunque no haya sido completamente calificada la elección. Yo creo que responde más que a una cuestión institucional o de querer generar certidumbre institucional en cuanto a reconocer a un futuro presidente de la República, forma parte de un juego político en el que el propio presidente de la República gana más recibiendo al candidato del PRI en Los Pinos que metiéndose en toda esta serie de declaraciones incongruentes a veces unas con otras en relación con lo que hemos visto con la dirigencia del PAN, con Gustavo Madero, o lo que ha dicho la propia secretaria general del Blanquiazul, Cecilia Romero, que ella dice: para nosotros el presidente será Enrique Peña Nieto. Es un juego político indudable, y yo creo que independientemente de que le dé certidumbre o no a la parte financiera o a los mercados o a la parte política, de alguna forma el presidente de la República está jugando también su propio juego político dentro de toda la transición que va a surgir en los próximos meses. Toca, Ángel Martín, un tema que es fundamental: las señales también encontradas que hay al interior del propio Partido Acción Nacional. Vemos a una secretaria general del PAN que dice: no, pues para comprobar el fraude, para comprobar la compra de votos se necesita una bola de cristal. Y ayer, el jueves veíamos al propio Jesús Zambrano y a Gustavo Madero en una conferencia de prensa conjunta en donde ya se habla de lavado de dinero y que se va a presentar una denuncia. Varias cosas ahí. Primeramente, yo creo que el elemento
fundamental en esta plática o esta visita en Los Pinos está lo que yo califico con aquella obra de Hugo Argüelles que tú debes de conocer muy bien, Los cuervos están de luto. ¿Te acuerdas cuando don Lacho está en el lecho de muerte y los hijos o las nueras y los yernos están peleándose por la mortaja? ¿Y por qué Humberto tiene que conocerla? Te voy a decir por qué. No, es que esto abono en favor de él porque él es un especialista en periodismo cultural y en historia. Entonces, es por eso. Por esa razón y por la edad también, porque además la vimos, porque además es una obra muy ilustrativa de esos pleitos entre familias cuando tienen al pariente en el lecho de muerte, no acaba de fallecer aquel y ellos ya se están peleando por algo que ni siquiera tienen seguro, como es el caso de Los cuervos están de luto. O de Cleto el Fufuy. Efectivamente. Es un clásico. Entonces, me da la impresión de que en el PAN están exactamente como en Los cuervos están de luto. No saben por qué pelean. En el caso de esta obra de teatro de Hugo Argüelles, la escritura de la casa, don Lacho la había escondido, pero aquí bien a bien no saben qué es lo que están buscando, pero sí quieren al menos quedarse con la parte más grande de la mortaja. Yo creo que en ese sentido se inscribe este intento del presidente Felipe Calderón. Y por otro lado, como tú alguna vez dijiste, el pequeñito, el muy pequeño en ambos sentidos, físico y político, Gustavo Madero, encabeza otro grupo que quiere disputarle esa preeminencia al presidente. Sin embargo, yo creo que hay una parte diferente que es la posición de Enrique Peña Nieto. A mí me parecería un absurdo y una tontería política, cosa que Peña Nieto no va a cometer a estas alturas del partido, si hay una invitación de Los Pinos o hay una señal, pide verme, como se estila mucho en la política mexicana, sería un absurdo, digo, no asistir a Los Pinos. Pero creo que por encima de eso hay una muestra de civilidad política, una muestra de institucionalidad y un reconocimiento al hecho de que los ciudadanos ya dieron a alguien como ganador. El proceso que está ahorita, tirios y troyanos han dicho que no reúne los elementos para acreditar lo que pudiera darse como la nulidad o invalidar la elección. Entonces, en ese sentido creo yo que lo que vimos es algo positivo. Si ellos se pelean, es su problema. Es su asunto, Humberto, pero también estamos ante acusaciones muy graves. Lavado de dinero, no porque lo diga yo, sino porque así está clasificado en la ley. Es un delito muy grave, es un delito grave. José Luis, que es nuestro especialista, también lo sabe. Entonces, ¿no resulta a lo mejor paradójico que el presidente de la República reciba a alguien que está siendo acusado por su propio partido de lavado de dinero, que va a ser acusado, aunque sea 20 días después de la elección? Bueno, como se ha dicho aquí, efectivamente hay en la cúpula panista un jaloneo que no sabemos todavía dónde vaya a terminar. Me parece que Felipe Calderón está haciendo mal las cuentas porque los presidentes el 1 de diciembre dejan de gobernar. Pueden mantener alguna influencia, pero creo que no la suficiente como para que puedan manejar su partido o decidir quién llega y quién se va. Yo creo que Felipe Calderón está en esa creencia, equivocada a mi juicio, y también me parece que debe estar preocupado por lo que va a pasar por los 60,000, yo ya no sé cuántos muertos lleva en la llamada guerra contra el crimen organizado, y dentro de esos 60,000 pues hay muchos que no son precisamente delincuentes, sino gente inocente que murió y por ahí le quieren hacer cargos. Ya incluso ha habido voces que se levantan en torno de esto. Y me parece que va a ser difícil que se quede en el país. Y es una manera cortesía, es una manera de prepararse para la retirada. Pues quizá comprando un seguro postpresidencial. No deja de ser interesante que en esos mismos días en que Felipe Calderón, el presidente de México, recibió a Enrique Peña Nieto, el candidato ganador del 1 de julio, y en ese sentido lo que tú estás diciendo, Humberto, no deja de ser muy interesante que apareció la entrevista que le dio Felipe Calderón al periódico El País, ¿no? En donde, pues digamos, la nota era: yo no le tengo miedo a ir a La Haya. No deja de ser, ¿no? O sea, como en este tema en el que en México nos encanta hacer las lecturas integrales, ¿no? Sí. De los mensajes políticos. Un muy interesante. Miedo ir a Juárez, no ir a La Haya, pues ¿no? claro, Sí, ¿no? finalmente. Claro. José Luis, ahora cuando estamos hablando de lavado de dinero,
Y yo lo reitero, ya no es un asunto que tenga que ver nada más con una nulidad de la elección, ya si se quiera optar por cualquiera de los supuestos que está en la propia ley, que ya lo has explicado con toda puntualidad, o optar por cualquier vía. Ya estás hablando de la comisión de un ilícito grave. O sea, ya son dos cosas muy distintas, ¿no? Sí, y mira, yo creo que primero eso es lo que extraña, yo quisiera decir, extraña pues una actitud un tanto pues incongruente de primero un día un acto totalmente republicano y desde mi punto de vista muy saludable que se siente un mandatario y el que será el sucesor y platicar pues cosas básicas que hay que platicar de bueno, cuándo te vas, qué equipo dejamos, aunque la Constitución prevé cuándo se va, pero bueno, temas básicos de logística que se tienen que empezar a platicar desde ahorita, ¿no? Y a los pocos días que pues el dirigente del partido pues se sume a esta acusación que ahora cada que se van cerrando las puertas y se va cayendo en evidencia que es absolutamente falsa la famosa compra masiva de votos, etcétera, pues van buscando un nuevo tipo de irregularidad en el proceso y ahora ya vamos en lavado de dinero. El lavado de dinero es algo muy grave, yo creo, primera porque, pues como ustedes saben, corresponde a una legislación especial que es la Ley contra la Delincuencia Organizada y que creo que es aquí donde está el truco y donde está lo grave del asunto, es ya hacer a la Fiscalía Electoral a un lado porque pues no ha tenido mayor relevancia en este proceso electoral y ya meter al asiedo de la Procuraduría General de la República a ver temas electorales. A mí eso me parece que es gravísimo, me parece que tendría que haber un pronunciamiento por parte del gobierno federal, decir, no estamos en ese supuesto, por lo menos no hay las evidencias, no han presentado una sola prueba que acredite que hay cuestiones de lavado de dinero que, insisto, tiene que ver con el crimen organizado inserto en el proceso electoral. Claro. Y por lo tanto, en todo caso estamos hablando de un financiamiento ilegal en el mejor de los casos, que actualmente es una facultad de la Unidad de Fiscalización del IFE, que tiene a su cargo la investigación. ¿Para qué? Para ver simplemente si hay un exceso de topes de gastos de campaña, si hay dinero que no fue reportado, pero no estar ya acusando de una cosa que me parece que es muy grave y que hasta ahorita, por lo menos a nivel mediático, no han mostrado una sola evidencia y que inclusive, como ya se ha hecho en este programa, en la propia Fiscalía Electoral no han presentado denuncia. Es decir, pide ahora Zambrano y le acompaña Madero que quieren una cita con la Procuradora General de la República. Pues no se tiene que pedir cita, se tiene que presentarse al Ministerio Público con los elementos de prueba que acrediten el ilícito. Entonces me parece que seguimos haciendo toda una significación que absolutamente no trae nada de fondo, ¿no? Yuri, ¿quieres decir algo? Sí, que en efecto, a mí me llama muchísimo la atención, esto ocurrió a finales de esta semana, cuando Zambrano y Madero, que además Madero, pues su ascendencia era espiritista, ¿no? Entonces ya igual ya entendí la bolita de cristal de Cecilia Romero. Así sesiona el a lo mejor, exacto, ¿no? Por eso quizá tiene tan encontradas declaraciones a lo largo de esta semana. Pero no deja de llamarme la atención que en efecto, ¿no? Apenas el jueves de la semana pasada es cuando se reúnen los dirigentes del PAN y del PRD, dicen, pues vamos a ir a la Procuraduría y vamos a pedir una cita, ¿no? Con la Procuradora, como si fuera un asunto de vamos a sentarnos a tomar café a ver qué negociamos. Claro. Y ahí fue cuando el PRI, ¿no? Pues fueron a la PGR, presentaron sus pruebas, dieron, a ver, tenemos este asunto, sí contratamos esta empresa para los monederos electrónicos, que no es Monex, sí ellos contrataron a Monex, ¿no? De manera, digamos, de subcontrato, en fin, pero fueron los priistas a presentar, ¿no? sus alegatos y sus argumentos a la PGR. Ahí es como a mí escúlquenme, ¿no? Claro. Que es muy distinto a lo que estaban haciendo los dirigentes del PAN y PRD. Ahora, el señor Leonardo Valdés, el consejero presidente del IFE, ya se molestó, ya dijo que no lo están presionando, que esto no se investiga de un día para el otro, pero también, pues bueno, la situación es grave porque sí volvemos a lo mismo que hemos platicado aquí, que tiene que ver con la falta de información. Es increíble que al día de hoy nadie nos haya podido explicar si las tarjetas se les puede cargar o no, si ya se investigó si se cargaron o no, como si fuera algo de verdad para traernos al que acaba de descubrir, ¿cómo se llama la partícula, mi querido? El bosón de Higgs. El bosón de Higgs.
Yo creo que aquí, Paco, estamos ante una situación y creo que tú como abogado caminaste ahorita en arenas movedizas. Cuando dices es que nadie nos ha informado, tú bien sabes que mientras hay una investigación en proceso, un proceso está la secrecía. Cuando la FEPADE de oficio llama por un lado a Monex y por otro lado a Soriana, que eran las dos involucradas, se debe mantener la secrecía del proceso. Entonces, ya veo yo a la FEPADE salir a decir, señores, estas tarjetas no tienen, en ese momento se le echaría a todo el mundo porque estaría violando La secrecía. la secrecía. No, pero yo creo que no es tampoco la autoridad ministerial la que tiene que hacer esas aclaraciones. Bueno. Que finalmente ahí está el IFE, que es el que se siente presionado y que ha hecho, para mi punto de vista, un yo muy creo mal que trabajo. no voy a defender a Leonardo Valdés, él se defenderá solo, pero quien dijo que a esas tarjetas no se les puede abonar dinero es la entidad responsable de emitirlas. Ya Soriana dijo que nosotros, como nos encanta esa cosa de la conspiración, La tenebra. automáticamente al señor Fayad no le creímos. Pero eso ya es problema nuestro. Porque el día siguiente también cambió la declaración. Pero ya en el programa anterior ya aclaramos que esas son otras tarjetas. No, perdón, no las de lealtad. ahí no puedo estar de acuerdo. Bien, vamos No a aclaramos suponer nada, que él no, aclaró. no. O sea, no vamos a entrar porque eso está actuado ahorita en la FEPADE. O sea, independientemente de lo que pensemos, eso va a salir. Yo creo que eso está dirimiéndose en las entidades responsables de dirimirlo. Evidentemente habrá una resolución, pero lo curioso es esto, que los acusadores jamás acudieron a la FEPADE, que es la entidad responsable de eso, lo hizo de oficio. Pero ahorita ya nadie se acuerda de las tarjetas de Soriana. Ahora ya van en el lavado de dinero. O sea, y eso sí mañana es va a ser, gravedad. no el lavado, el ensuciado de dinero para luego regresar al lavado. Es decir, estamos ante una larga y ridícula comedia de inexactitudes. Entonces, ¿por qué nadie se acuerda ya de Soriana si se les pueden poner dinero o no? Porque ya se vio que eso en modo alguno cambia, porque además no es causal, como bien ha dicho José Luis en varias ocasiones, no es causal de nulidad de la elección. Entonces, eso ya no le sirve para su propósito. Ahora, Claro. Déjeme decir una cosa. Adelante, José Luis. Actualmente donde está, digamos, el asunto jurídico es, como decía, es en la unidad de fiscalización del IFE. Sí. Y el procedimiento de fiscalización es un procedimiento, digamos, de tipo de corte inquisitorial, donde obviamente también hay un deber de secrecía, que es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque te están imputando un ilícito a un particular, llámese Soriana, llámese Monex, llámese quien sea, que obviamente lo que tienen que hacer es esclarecer que ellos no tuvieron nada que ver en ese asunto, y para eso tienen que aportar pruebas, y para eso tienen que aportar todos sus estados financieros y demás. Entonces, también lo que tenemos que ver, no perder de vista, es que no solo el actor aquí se llama López Obrador y su movimiento y su queja de fraude, hay particulares que también el Estado los tiene que preservar sus derechos hasta en tanto no se sepa si hay culpabilidad o no la hay. Vamos a hacer una pausa. Digo, también esta visita de Peña Nieto a Los Pinos, yo supongo que deben de haber platicado de dónde va a acomodar a toda la familia, porque no caben en donde están viviendo actualmente, y eso es real. Son ¿no? 6 hijos, Pues son 6 entonces, hijos. va a haber Detalle menor tomando en cuenta las dimensiones. Es una nimiedad, pero finalmente yo creo que quiera nos acomodamos, ¿Y cuándo 6 sleepings? ¿Y cuándo sacas tus cosas, Felipe? ¿No? También le Yo debe creo haber que de- ya el problema no es que saque sus cosas, el problema es que la saque Heriberto Félix de la casa en Las Águilas que le tiene rentado, porque ese es el que se va a quedar Pero que sin se lleve casa. la guitarra, por favor. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Esto es Círculo de Ideas. Y bueno, seguimos aquí con usted en Círculo de Ideas. Ya la reforma política ha sido finalmente aprobada, también por la mayoría de las legislaturas estatales, por lo cual ya se ha hecho la declaratoria de que procede modificarse la Constitución General de la República. Y hay cosas importantes, ¿no?, en esta reforma política. Por supuesto, creo que nos quedan a deber. Las dos más importantes, creo que por lo menos ha sido un reclamo de la sociedad, son las candidaturas independientes. Esa es una. Otra, las modificaciones al artículo 84 constitucional, que tiene que ver
ver con la ausencia absoluta del presidente de la República, que incluso hay un libro muy bueno de José Manuel Villalpando que hasta esta reforma estábamos en un grave peligro de perder la gobernabilidad y la estabilidad institucional en este país. Así que creo que tiene cosas importantes, pero ¿de qué nivel es? ¿Verdaderamente va a reconfigurar, va a reconstituir todo el sistema político mexicano, Martín? Yo creo que, pues como se ha dicho, esta reforma política es muy incompleta, pero de alguna manera le da certidumbre, por un lado, al tema que platicabas hace unos instantes de qué va a pasar cuando muere el presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando estaba el PRI en el poder, pues el presidente era imposible que se muriera. El presidente era todopoderoso y los presidentes nunca se morían. Claro. Los presidentes del PRI eran inmortales. Eran inmortales, nunca morían. Entonces, cuando viene todo el proceso Que no era imperial, era inmortal. Era inmortal. ¿No? La presidencia. Cuando viene todo el cambio, que el PRI pierde la presidencia y entonces empiezan a pasar una serie de cosas, inclusive con los secretarios de gobernación, etcétera. Creo que finalmente es una ganancia el que se le dé certeza a qué pasaría en caso de una ausencia de un presidente de la República. Y ahí creo que gana la reforma política, gana el país, precisamente la gobernabilidad de la que tanto se cuestionaba en el hecho de que la anterior legislación pues no contemplaba nada al respecto. Creo que ese es un avance importante. Donde pues todavía nos quedan mucho a deber es el tema de la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la propia consulta popular. Por ejemplo, en el tema de las candidaturas independientes se tiene que reformar el COFIPE, porque en el COFIPE hay una laguna precisamente que impide llevar a la práctica la reforma que se le hizo al artículo de la Constitución concerniente a las candidaturas independientes. Entonces faltaría todavía que se reforme el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con la expedición de una ley que regule precisamente este procedimiento. Entonces yo siento que sí le falta todavía mucho y que pues lamentablemente van a pasar todavía muchos años para poder avanzar en materia de candidaturas independientes. Veo impaciente al maestro Verdugo. Lo que quiero decir, no lo que quería decir, sino lo que quiero decir y lo voy a decir es lo siguiente. La aprobación de esto que se ha llamado la reforma política, que el nombre es muy pomposo, muy rimbombante, pero en cuanto a amiga, salvo el aspecto que comentaron ustedes de resolver esa indefinición de la inmortalidad de nuestros presidentes, yo no sé si estemos escogiendo mal, pero ya se pueden morir los presidentes y está resuelto en la ley. Nos encanta a nosotros, creo que había un personaje, no recuerdo si en la televisión, alguna serie que se llama El Ya Merito. El ya merito. Es decir, ya merito hicimos una reforma política, ya merito hicimos una reforma energética, ya merito. Y siempre estamos en cuanto se refiere a reformas, como llaman ellos, porque debe haber muchos marineros de gran calado, porque les gusta mucho esa expresión. Ya anunció su promotor fundamental en el discurso que pronunció ahora en la Comisión Permanente el miércoles de esta semana, hace 4 días, 5 días, dice, y estamos listos a partir de septiembre para darle otra, vamos a meter las manos otra vez. A ver, una reforma donde todavía no se reforma la legislación secundaria que implica mucho, y ya están pensando en la reforma política bis, y luego la bis, y luego la bis. Es evidente que nuestros legisladores o la clase política en su conjunto no tiene esa visión de Estado que se requiere para resolver los asuntos para 1 o 2 generaciones. No tenemos esa visión de Estado que tú tanto has señalado, Paco, en tu programa de radio. Yo creo que tenemos una clase política enana en lo que se refiere a la profundidad y alcance de las reformas. Y yo, con todo respeto y con aprecio al licenciado Beltrones y la amistad que tengo con él desde hace muchos años, creo que esta reforma quedó cucha, como diríamos en Sonora, o coja, como dirían ustedes aquí. Por supuesto. Bueno, entonces, y dejan además de 2 grandes pendientes, porque es una reforma que no se cocinó de la noche a la mañana. Toda la legislatura saliente pues la estuvo trabajando, y aquí en los medios dimos cuenta de ya se echó para atrás otra vez la reelección, ya se echó para atrás la segunda vuelta, en fin, como todos estos temas
que ahorita hubiera sido conveniente que hubieran estado incluidos también en esta reforma política, porque en efecto lo único que va a terminar ocurriendo es que van a ser las modificaciones a las leyes secundarias derivados de esta reforma política, y entonces va a ser una reformita electoral después donde van a hacer 2 o 3 ajustes, y luego entonces en 3 años se va a volver a discutir a ver si la segunda vuelta, a ver si la reelección, en fin, pareciera en efecto el cuento de nunca acabar con estas reformas, ¿eh? Claro. Ahora, hay muchos analistas que han dicho si hubiera segunda vuelta los resultados cambiarían de forma diametral. Hay muchos analistas también que hablan de la posibilidad de la reelección de los legisladores, y eso va a cambiar el sistema político. ¿Tú opinas que sí, Humberto? Y además de todo, que lo necesita la democracia de nuestro país. Yo creo que en las condiciones de nuestra democracia no sería muy conveniente la reelección. Miren, tenemos 35 años de reformas políticas. Quiero remontarme a la de Reyes Heroles en 77, y como que no le encontramos la cuadratura al círculo, y creo que es un problema de todos los mexicanos. Irnos a la reelección, echar abajo algunos tabúes que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, me parece que habrá que hacerlo en algún momento, pero no creo que sea hoy, cuando todavía cada 3 años o con más frecuencia incluso se hace una reforma política que corrige la anterior y ya estamos preparando la siguiente. Yo creo que este es un proceso del que tenemos que salir algún día, y me parece que la reforma que habrá que hacer es una reforma del Estado, ya no solo política, porque parece que no encaja, pues. Fíjate que está tocando un tema muy importante, Humberto. Me gustaría también al abogado José Luis Vargas preguntarle su opinión. Cuando vemos la Constitución, cuando vemos la gran cantidad de modificaciones que se le han hecho, es una Constitución diametralmente distinta. Decía José Luis Ferdinand Lasalle que una Constitución es la suma de los factores reales del poder, y creo que la que tenemos actualmente es otra cosa, y es un parche. Y digo, además quiero ser muy ingenuo, si no han podido concretar una reforma política de gran calado, hablar de una nueva Constitución sería una locura. Pues mira, en efecto, coincido con esa opinión que dices, y también hay que decir que una Constitución es pues el reflejo de su sociedad, y tenemos una sociedad, digamos, que pues no nos ponemos de acuerdo, que estamos constantemente cambiando nuestras reglas del juego, y de ahí que tengamos una Constitución, válgase la expresión, totalmente parchada. Es decir, podemos ver la Constitución norteamericana, que son escasos 15 artículos y que no se han modificado en hace 200 años. ¿Por qué? Porque las modificaciones se dan a través de normas secundarias que interpretan lo que el constituyente quiso decir. Pero más allá de eso, y bueno, tenemos por ejemplo el ejemplo del artículo 41 constitucional, que es una ley electoral en la propia Constitución, es decir, es una cosa, digamos, descomunal que un artículo constitucional hable de cosas tan precisas como tema de reparto de medios de comunicación para los partidos y las campañas. Pero más allá de eso, yo lo que creo que lo importante es que las constituciones se cumplan, no solo que, es decir, y aquí lo que creo que nos ha estado pasando en los últimos años es que tenemos reformas constitucionales que van más a nuestros deseos que a lo que realmente se está haciendo. Y creo que ahí tendríamos que empezar por que los jueces, las autoridades interpreten aquellas cosas que están muy claras. Es decir, ahorita se decía una cosa que a mí me gustaría aclarar. No es que la Constitución no previera la ausencia del presidente de la República. La ausencia del presidente ha estado regulada siempre. Lo que no estaba regulado es la suplencia del presidente, que es una cosa importante. Y aquí lo que hay que decir es que la suplencia del presidente ya por fin nos dicen que la va a asumir por lo menos 60 días, si mal no recuerdo, el secretario de Gobernación. Y aquí, bueno, eso ya de entrada le da al secretario de Gobernación una figura de interpar, ¿no? Que tampoco está regulada en la normatividad, es decir, y que habría que empezar a regularla, pero que también lo que tiene que decir es que eso pone al secretario de Gobernación en otra estatura a la que actualmente tiene. Y además en un sexenio que hemos... vicepresidente un poco, ¿no? Pues, o sea, la figura de vicepresidente en Estados Unidos. Además la paradoja es que en este sexenio hemos perdido 2. Bueno, y llevamos es el que 6. le tocaría suplir al presidente de la República. Toquemos madera. Si me permites agregar Adelante, algo, por favor, Ángel. Francisco, la figura de vicepresidente existía en el sistema político mexicano. Se elimina cuando se daba una realidad
que en el momento en que tomaban posesión ambos, el vicepresidente empezaba a conspirar para eliminar al presidente. Esa fue una realidad. Históricamente, entonces se Suena muy eliminaron. mexicano. Suena muy mexicano. Así es, se elimina eso. Entonces hoy, el punto que señala José Luis es de fundamental importancia. Es decir, el secretario de Gobernación adquiere, merced a este cambio constitucional, adquiere una estatura que puede marear a un loquito, ¿no? Eso... La selección por parte del presidente entrante, de parte del licenciado Enrique Peña Nieto, Humberto, ¿ya? Muy bien, debe de ser una selección sumamente cuidadosa, debe ser sumamente cuidadosa. Una de las herramientas que se utilizaba años A era poner a alguien que no pudiera legalmente ser presidente de la República por el famoso artículo 82. Pero ya se ha modificado de tal manera pues que hasta los churumbeles, se decía en aquel entonces, eran churumbeles, por eso no podían aspirar a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que José Luis pone el dedo en la llaga en un tema que necesariamente va a estar en el análisis en los próximos meses. Lo estás poniendo en la mesa y lo estoy empezando a pensar y no se me ocurre, porque entonces hay que poner en la Secretaría de Gobernación al hombre de Estado, hay que poner al tipo muy cercano que sabes que no te va a traicionar. ¿A quién hay que poner? ¿No? Y perdón, Adelante, José Luis. pero hay que volver a ese tipo de perfiles. Es decir, lo que necesitamos es verdaderamente que un secretario de Gobernación sea un garante, ocupe esa figura de hombre de Estado que tiene capacidad de negociación política, que yo creo que en este sexenio, excepto un secretario que fue Fernando Gómez Montt, que logró tener a las fuerzas políticas dialogando. Creo que parte de esta incipiente reforma constitucional que tenemos es producto del mal trabajo que se ha hecho en materia de gobernabilidad con los partidos políticos para la negociación de los intereses de todos. Entonces tenemos una reforma política descafeinada, producto de que no hubo diálogo y no hubo negociación. Claro. Y tenemos que volver a ese hombre de Estado que tiene capacidad, primera, de dar autoridad, de mandar mensajes de autoridad, y segunda, de tener capacidad de sentarlos a todos en la mesa. A ver, pero nombres. Bueno, estamos varios, ¿no? Estamos varios. Yo creo que en el panorama actual es difícil, porque de una u otra manera los que están ahorita barajándose son resultado de ese ambiente pitero, diría el filósofo Francisco Sea, ¿verdad? Así es. Entonces, no hay personajes con la estatura necesaria que señala José Luis, y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque, como dicen, el aire no cuesta y no molesta, y lo que más fácilmente le entra a un político es el aire. Entonces, fácilmente los adláteres, bella palabra, diría Gil Gámez, sí, claro. Adláteres, no señor, usted puede ser, y en ese momento llega alguien y se la cree. ¿No? Así es. Sí, claro. En español más tranquilo. Pero yo no quisiera dejar fuera en el tema de la reforma política, que me parece que es lo que es inmediatamente más importante, en el inmediato plazo, es el tema de la toma de posesión del próximo presidente de la República. Ahí sí, no, seguramente cuando se ya la validó, porque no se ha publicado todavía en el Diario Oficial de la Federación, ya la validó el Senado de la República. Es qué va a pasar el 1 de diciembre en caso de que el tribunal dé por buena la elección en la que Enrique Peña Nieto ganó el 1 de julio, en caso de que sigan las protestas en su contra. ¿Qué va a pasar el 1 de diciembre si los que no quieren que Enrique Peña Nieto, porque no quieren ellos, sea presidente de la República, van y hacen un desmán afuera de la Cámara de Diputados? Pues ahora con esta reforma política puede protestar. Se resolvió. Sí, claro, me parece puede ir al baño de la Iberoamericana. Exacto, y ahí toma posesión. Y ahí puede tomar posesión. El tema es que me parece una propia de Humberto que no lo deja. Vamos a hacer una pausa en lo que acaban de definir el tamaño del baño. Exactamente, para que pueda entrar por lo menos el presidente de la Corte. De la Suprema Corte. Hacemos una pausa, volvemos con usted. Ahora, durante el corte estábamos platicando un poquito más, ahondando en esta reforma política, y Humberto estaba tocando un tema que es fundamental también. Humberto. Eso que decía José Luis, que el secretario de Gobernación se convierte en un vicepresidente de facto,
Me sugiere que debió procederse antes con un espíritu más generoso y más ambicioso para hacer una reforma política, crear un gabinete con un jefe de gabinete que pudiera suplir al presidente en su ausencia, pero con condiciones para que no pueda quedarse ahí, en fin. Creo pues que los parches se siguen poniendo de la manera más irresponsable e improvisada. Estoy de acuerdo. Ahora, vamos un poquito a irnos al asunto del Partido Acción Nacional y en qué va a parar el Partido Acción Nacional. Ángel Verdugo, antes de comenzar el programa, decía una frase que podemos poner en letras de oro en el Congreso: juego que tiene, ¿cómo está? Juego que tiene desquite ni quien se pique. Ni quien se pique. Pero bueno, esa frase finalmente tiene que ver con la reconstrucción de un partido político. O sea, tiene que ver con el volverse a rehacer, porque si no, pues no va a haber desquite, ¿no? Es decir, lo que yo quería decir con esa profunda síntesis de sabiduría popular es que en una democracia es el típico juego que tiene desquite ni quien se pique, es decir, ya perdiste, claro. Prepárate para la siguiente elección. Eso es lo que hace un verdadero demócrata y un político profesional. Varios que se pican, man. No. Sí, de acuerdo, pues, pero estamos en otro programa. Yo creo que ahí lo que está pasando en el Partido de Acción, al final de cuentas, soy de la idea de que solamente debería interesarles a los propios militantes y simpatizantes, o a miembros adherentes y activos, creo que se llama. Lo tocamos nosotros, creo que en función del impacto público que tiene, de las consecuencias que tiene para la estabilidad política o para la gobernabilidad, como se dice ahora. Yo creo que es peligroso que un partido como Acción Nacional, que es un partido histórico, 1939, tiene 73 años ya el partido, esté en una posición que era imaginable quizá para el PAN o para el PPS, o para el ferrocarril, así es. Entonces dice, ¿cómo es posible que un partido que ha dado grandes hombres en el sistema político mexicano, su mismo fundador, Gómez Morín? Claro. Entonces, estamos aquí ante la degradación que produce el poder mal entendido y peor manejado. Y me preocupa, repito, no la situación interna, ellos resolverán sus asuntos, me preocupa el impacto en la gobernabilidad. Ver, por ejemplo, a Madero, el pequeñito, verlo como idiota útil, que Lenin los calificó, verlo a un lado de Zambrano o compañero de ruta. Yo creo que no es compañero de ruta porque Trotsky se refería a los intelectuales y este hombre no lo es. Claro. Ahora, aquí la disyuntiva es muy importante porque de acuerdo con lo que está diciendo Ángel Verdugo, creo que estamos viendo ya un PAN dividido a la mitad. Uno que está del lado del presidente de la República, que podría coadyuvar a que se pudieran hacer estas reformas estructurales, que lo puede representar Cecilia Romero, mal representado también, pero bueno, y el otro, el de Madero, que ya está empezando a acercarse al PRD y se están disputando el partido, pero también se están disputando las futuras reformas estructurales. Y yo vería incluso hasta 4 divisiones en el PAN, además de las que mencionas, va a venir pues este otro, ¿no? O sea, este otro PAN, que además ya está dentro, que es el de Josefina Vázquez Mota, que un poco quiere tomar distancia de estos dos que mencionas, y el Yunque, no hay que olvidarlo, el Yunque de repente, durante estos 6 años se sintió relegado, se sintió fuera de la jugada y también va a intentar ir a por lo suyo. Ahora, el PAN en números le fue de la fregada el 1 de julio, y no me refiero nada más a la presidencial. Cuando te pones a ver con lupa cómo les fue en las legislativas, pero en las elecciones en las gubernaturas, pero en las elecciones municipales, pero en los congresos locales, se fueron a la lona los panistas después de ser ahorita el partido en el gobierno durante los últimos 12 años. Eso efectivamente va a ser, digamos, de las primeras, ¿no? De las primeras razones por las cuales el PAN va a tener que entrar en una reforma urgente. Ahora, precisamente y ante estos resultados, se están disputando o quieren cargarle la culpa a 2 personajes, uno es a Madero y el otro es al presidente de la República, ¿no? Felipe Calderón. Y hay analistas que todavía ven a Felipe Calderón en un papel activo en el Partido de Acción Nacional y que dicen, no, es que él puede regresar a ser el líder nacional del PAN. ¿Tú ves ese escenario? Mira, yo creo que no, definitivamente. Es muy difícil prever cuánto tiempo va a durar esto y hacia dónde va a ir, pero los primeros indicios que nos indican estas rupturas al interior del PAN, por un lado, yo identificaría más que 4, como decía Yuri, definitivamente
las 4 fuerzas que mencionaste están divididas en 2 corrientes, unas contra el presidente de la República y otros contra Madero y lo que representa Madero con los grupos que se han parapetado atrás del actual dirigente del Partido Acción Nacional. Yo lo que veo es una situación muy complicada por una sencilla razón. No hay ahorita una figura que pueda despuntar en Acción Nacional, que pueda juntar a todas las corrientes y reunificar al partido con miras a hacer un partido competitivo dentro de 3 años en las federales y dentro de 6 años en las presidenciales. Ni Max Cortázar. La gran tragedia, no, es que lo peor de todo es que tú platicas con la gente al interior del PAN y se mofan de esos liderazgos que hoy van a tener en la Cámara de Diputados, ¿eh? Esa es la gran tragedia del Partido Acción Nacional y de la derecha, que en esta batalla perdieron a los grandes liderazgos que antes tenía Acción Nacional. Ángel, tú mencionaste figurones de la derecha que hoy los buscas por debajo de las piedras y no aparecen. Fíjate, no hay liderazgos en Acción Nacional. No aparecen ni con las barbas así como aparecían. No, pues ya están tocando temas sensibles, que Humberto. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, aunque va a ser según los estatutos del PAN, es una decisión del presidente nacional, pero tiene que hacer una consulta. El coordinador de los senadores será Ernesto Cordero. Según lo que dice todo el mundo. Va a estar ahí senadoras muy jóvenes como Mariana Gómez del Campo, Gaby Cuevas, estará también, ¿quién más está en el Senado? Me ayudan, Javier Lozano va a estar en el Senado también, no, muy es amigo una garantía, de muy amigo tuyo. ¿Qué opinas? Y luego tenemos en la Cámara de Diputados está González Morfín, que también se está perfilando para ser el coordinador ante Buenotorio, pasa del Senado, está Rubén Camarillo. Le están moviendo el tapete a González Morfín, que a mí me parece que es un cuadro muy hecho, muy panista, un panista de cepa. Y no soy tan pesimista sobre el PAN. Quizá le vaya mal este sexenio, va a estar en minoría, va a sufrir un poco, pero no hay que olvidar que el PAN representa una corriente histórica. En la fundación del PAN estuvieron presentes en su Consejo Nacional, además, por lo menos 2 ministros de Victoriano Huerta, hubo grandes figuras del porfiriato. No lo digo peyorativamente. Sí. No, ellos como representan figuras, una correcto, visión sí, de claro, México sí. con la que no coincido, desde luego. Claro. Pero eso mismo me parece que les va a ayudar a mantenerse en la pelea y van a lamerse las heridas 6 años, pero van a volver a, por lo menos, ocupar el lugar de principal oposición que siempre han tenido. Yo creo que esa lección sí se la tendrían que aprender al PRI, porque el PRI estuvo 12 años afuera del poder, todos dijimos. No, pues sin el poder el PRI se va a desaparecer, se va a morir. Un sexenio con poca disciplina y el siguiente sexenio regresó a la disciplina. Y están, José Luis, que no te dejan, señores, y esta señora. Yo respecto a este tema que se está comentando, creo que precisamente estos nombres que se han mencionado, pues son producto de la lógica de una gandalle del Partido Acción Nacional, el mismo que les llevó al resultado electoral que hoy tienen, es decir, la falta de cuadros experimentados, de gente que el PAN lo que sí tenía históricamente era un partido que pues tenía una reputación ciudadana y ética, moral. Creo que eso se vino abajo de manera drástica y hoy tienen ese resultado. Y hoy esas mismas corrientes están disputando pues lo poco que les queda. Yo creo que, yo no me quedo ahí, yo creo que habrá una tercera corriente de panistas, que son los panistas que yo creo que son los honorables. Me estoy refiriendo a exgobernadores como Rufo, como Medina Plasencia, como pues gente que lleva muchos años. Con mucha seriedad, ¿no? Con mucha seriedad, que están esperando a que entre estos 2 bloques se aniquilen y ya llegue una corriente que nueva refunde al partido a partir de los valores que tiene Acción Nacional. Y por otro lado, yo también lo que creo es que el presidente Calderón tiene que entender que él ya tuvo su momento en el PAN, de principio a fin. Claro. Y así como lo hizo Fox es muy criticable por muchas cosas, pero Fox respetó a su partido en cuanto dejó el gobierno y no es el caso de lo que estamos viendo con ¿Pero respetó al partido apoyando al candidato del otro partido? No, me refiero en la etapa inmediata de dejar el poder en el gobierno. No, ahora ya creo que es injustificable lo de Vicente Fox, es decir, pero en su momento respetó el partido, respetó al presidente en turno y creo que es lo que tendría que suceder ahora. En la creación de nuevos cuadros en el Partido Acción Nacional, lo estamos hablando porque
porque además es muy simpático el caso. Hay diputados que son totalmente nuevos y que hoy van a empezar a legislar. Pero tenemos chavas como Gaby Cuevas, que empieza como asambleísta del Distrito Federal, después es diputada federal, ahora va a ser senadora, creo que tiene una experiencia por ahí. Lo mismo pasa con Federico Dorin, que también ha ido de cámara en cámara y también empieza a tener una experiencia. Y ahí es donde yo pregunto, nada más a manera de pie de página, no que no tenemos reelección, o sea, me parece, perdón Humberto, pero me parece que lo que tenemos es como muchas otras cosas que suceden en este país, estamos premiando la hipocresía, desde las leyes premiamos la hipocresía, perdón, cierro mi capítulo de la reelección, seguimos. Te referías a la de los cuestión nuevos de los cuadros. El gran problema de la política en lo que se refiere a los cuadros es que no puedes ir al supermercado, a Soriana, a comprarlos. Sopriana. No puedes ir a comprarlos. Ni con tarjeta de puntos. Ni con la tarjeta de lealtad, así es, ¿verdad? Quizá con la de Monex de las grandes, sí puedes, Ahí ¿verdad? sí se puede. Ahí sí es posible. ¿Qué es lo que sucede aquí? Un cuadro es resultado de un proceso largo de aprendizaje. No solo un aprendizaje práctico, sino un aprendizaje teórico. Saber lo que es un partido político, como tú mencionabas, Salazar, el problema es saber qué es una constitución, qué es el Estado, cuáles son los elementos constitutivos, cuál es el papel en la sociedad de un partido político. Todo eso se logra, repito, no solo en la práctica diaria, en la brega diaria, como gustan decir los políticos, sino también en el estudio de esas experiencias. Por desgracia, el ambiente, y que lo describía perfectamente José Luis, que se da en Acción Nacional, y no solo eso, ¿no? Sino también hay otros partidos que también priva ese ambiente casi de antropofagia política, es muy difícil generar cuadros. Entonces, yo veo en ese sentido un panorama complicado, repito, no solo para el Partido Acción Nacional, sino para el resto de los partidos. Se habla de partidos casi como negocios familiares, es la miscelánea, es el abarrote, pues donde una familia, vete por esto, entonces se pone el papá y luego se pone el hijo. Hoy, por ejemplo, viene una declaración de Jesús Ortega, creo que ahí en el Excelsior, y entre él y la esposa, ahí se andan cambiando, dices, y ese es un fenómeno muy típico de las familias divinas en el PRD y de todos los partidos, así es. Pero hay en algunos que es más radical, el PANAL y el Partido Verde creo que tienen también ese problema, ¿no? Ya vas. Pero es, por ejemplo, el Partido Verde nomás, el PANAL. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que pasó en el PAN en el Distrito Federal. Es decir, ponen de dirigente a la sobrina del presidente, ¿no? Y ese es su único mérito. Y destroza absolutamente todo lo que quedaba del PAN en los distritos y las delegaciones que el PAN tenía una fortaleza, como Miguel Hidalgo, como Coajimalpa, como que eran luchas que habían ganado porque estaban relacionadas con una forma de ver el país y la sociedad, pues destrozado. Imponen a una candidata que nadie la conocía en el PAN, en fin, es una cuestión que yo creo que si no se aprende a partir de esa tragedia, y no empiezan a partir de la autorreflexión, pues creo que nunca no van a llegar a recuperar el poder. Pues bueno, vamos a hacer ya nada más una ronda final de conclusiones y me gustaría también mucho escuchar su opinión al respecto de en qué va a terminar este asunto, de que ya mutó de un procedimiento de nulidad a una denuncia penal en materia de lavado de dinero, en qué va a mutar. ¿A qué vamos a llegar? Porque creo que eso es fundamental, ¿no? Una cosa es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otra cosa, bien decía José Luis, es la SIEDO. Y empezamos contigo, José Luis. Bueno, yo lo que creo, mira, en las últimas semanas en los últimos días hay que ser muy, digamos, analíticos en el sentido de que el tribunal ya ha empezado a dar mensajes. Es decir, la semana pasada votó el caso del charolazo en el cual exonera al PRI de la multa, y votó el caso de la denuncia contra el presidente por las cartas de Fobiste, donde lo exonera. ¿Qué creo que está empezando a hacer el tribunal? Empezando a hacer el trabajo que es todo el conteo de lo que se requiere para digamos, terminar los juicios de inconformidad, y está empezando evidentemente también a mandar un mensaje de que va a haber el 6 de septiembre un candidato, un presidente electo. ¿Por qué? Porque no hay elementos sustantivos que puedan hablar de un vicio de nulidad o invalidez de la elección. Entonces yo creo que el tribunal va a estar en esa mira y va a empezar a requerir a todas las autoridades, como es la Fiscalía, como es la Unidad de Fiscalización del IFE y etcétera, para ir conformando esos elementos de prueba que requiere para decir hay presidente electo el 6 de septiembre. Humberto Musacchio. Yo creo que si en 2000 se le impuso al PRI una multa de 1,000 millones de pesos, fue por el Pemex Gate. 500, ¿no?
o 1.500. Ahora me parece que no deberían dejarse pasar las ilegalidades que pueda haber. Estamos esperando que las autoridades respectivas nos digan si hubo tales ilegalidades, y yo sí quiero ver que la ley se aplique. Me parece vergonzoso que no tengamos derecho los mexicanos a una elección limpia y pareja, ¿no? Gracias, Humberto. Rápidamente, Yuri. Bueno, la verdad es que independientemente de lo que resuelva el tribunal, lo que es un hecho es que otra vez la sociedad está muy polarizada, y a eso nos vamos a tener que abocar todos, absolutamente todos, a resolver pues eso que nos ha mandado a una esquina y a la otra durante 12 años ya, ¿eh? Martín. Yo dividiría en dos partes. La parte jurídica, yo no veo mayores sorpresas. Jurídicamente no va a pasar absolutamente nada. Quizá el 6 de septiembre se confirme lo que hemos comentado en esta mesa de análisis. Políticamente, ahí sin duda que esto va a servir como plataforma de lanzamiento para López Obrador y continuar todo este movimiento que anunciaba el viernes pasado, que ya dio algunos detalles. Y en el caso del PAN y en el caso de la derecha, también esta parte, algunos integrantes de Acción Nacional estarán tomando el tema de la suciedad electoral para reivindicarse ante la ciudadanía y lanzar ahí pues una nueva estrategia de sobrevivencia y de reestructuración política que requiere. Ángel Verdugo. Yo no tengo la menor duda de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las tareas que tiene, todas las impugnaciones, hacer el recuento final, calificar como válido el proceso electoral y entregar la constancia de presidente. No tengo duda. Lo que me preocupa a mí es la parte política, y lo resumiría en una pregunta que yo no sé si tenga suficientes méritos para el siguiente programa como uno de los temas. Claro. Es, ¿aguantará el país otros 6 años con esta situación? Esa sería mi conclusión. Pues de una vez te la contesto, no. Pero bueno, pues vamos a discutirlo, porque en ese momento entra el próximo programa, qué vamos a hacer. Exacto. O qué va a hacer el Estado ante esa eventualidad. Y la sociedad. Ángel Verdugo, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias, señores. Yuri, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a usted por su atención. Nos veremos en la próxima semana. Así cerramos el Círculo de Ideas. Muy buenas noches. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.